Hola, mi nombre es Blanca Marta Pérez. Ahora les voy a hablar el momento 2 de la fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema renal-excretor. ¿Qué son las nefropatías crónicas? Las nefropatías crónicas son la pérdida gradual de la función renal en forma persistente durante al menos 3 meses. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquido en sangre que son excretados en la orina. Cuando disminuye la función, pueden acumularse niveles peligrosos de líquidos electrolíticos y desechos en el cuerpo. Clasificación Kadocki y los diferentes estadios. La clasificación Kadocki son lineamientos de prácticas clínicas para el cuidado de pacientes con enfermedad renal. Y son los siguientes. En el estadio 0 hay un riesgo aumentado de enfermedad renal crónica con función glomerular 60 con factores de riesgo. Estadio 1, daño renal con función glomerular normal en 90. Estadio 2, daño renal con frecuencia glomerular de 60 a 89, ligeramente disminuido. Estadio 3, la frecuencia glomerular moderadamente disminuida de 30 a 59. Estadio 4, frecuencia glomerular gravemente disminuida de 15 a 29. Y estadio 5, fallo renal menor a 15 o diálisis. La definición de insuficiencia renal crónica y nefropatía terminal. La insuficiencia renal crónica se define como una función renal disminuida, con función glomerular o aclaramiento de creatinina disminuidos, o como la presencia de daño renal durante al menos 3 meses. La nefropatía terminal se define como la fase más grave de la enfermedad renal, en donde los riñones escasamente funcionan, si es que aún lo hacen, y solo queda por hacer la diálisis o trasplante de riñón. Fisiopatología de las nefropatías crónicas. 2 mecanismos lesivos. La fisiopatología de las nefropatías crónicas son de tal manera que evolucionan al daño renal crónico terminal. Se caracteriza por la respuesta a la lesión por distintos mecanismos patógenos sobre el glomérulo, los túbulos y el tejido intersticial. Suele converger en un denominador histológico común: esclerosis difusa, parenquitomatosa. El riñón dañado tiene propensión hacia el autodeterioro, con progresión de la enfermedad una vez que la lesión ha cesado. La fisiopatología de las nefropatías crónicas comprende 2 conjuntos de mecanismos lesivos: los desencadenantes, que son específicos de la causa principal, y los progresivos, que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia de la disminución permanente de la masa renal, independientemente de la causa fundamental. Factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica. Los factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica incluyen la hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un episodio previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o anomalías estructurales de las vías urinarias. ¿Cómo se lleva a cabo la disminución glomerular normal con el paso del tiempo? La disminución glomerular normal se lleva a cabo anualmente. Medida de la filtración glomerular con el paso del tiempo parte de una cifra máxima, en promedio 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, y que se observa en el tercer decenio de la vida aproximadamente, y alcanza una media de 70 mililitros por minuto
por 1.73 metros cuadrados a los 70 años. La filtración media es menor en mujeres que en varones. Por ejemplo, una mujer después de los 80 años, cuya creatinina sérica es normal, puede tener filtración glomerular de 50 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomerular? Las ecuaciones recomendadas para estimar la filtración glomerular por empleo de la concentración de creatinina sérica en edad, sexo, raza y peso corporal es ecuación incluida en el Modification of Diet in Renal Disease Study, estimada con las cifras que aparecen, y en la 2, la ecuación de Cockcroft-Gault Depuration estimada de creatinina con las especificaciones que ahí aparecen. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? Las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los diferentes estadios de nefropatía crónica son los siguientes. Las etapas 1 y 2 de la nefropatía crónica pueden manifestarse como edema en sujetos con síndrome nefrótico o signos de hipertensión que son consecuencia de enfermedad del parénquima renal en individuos con nefropatía poliquística, algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades de parénquima y vasos renales, incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración. En los estadios 3 y 4 las complicaciones son más notorias. Hay afección de todos los órganos y sistemas, pero las complicaciones más manifiestas incluyen anemias y fatiga, anorexia con malnutrición progresiva, anomalías en el calcio, fósforo y hormonas que regulan algunos minerales, así como anomalías en la homeostasis de sodio, potasio, agua y equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son las 5 causas principales de nefropatía crónica? Las causas principales de la nefropatía crónica son glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, poliquistosis renal autosómica dominante y otras nefropatías quísticas y tubulointersticiales. ¿Cuáles son los dos marcadores que se utilizan en clínica para evaluar la función renal? Los dos marcadores que se utilizan en clínica para evaluar la función renal son las concentraciones de urea y creatinina en suero. ¿Cuáles son los 3 aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico, que es la complicación final de la nefropatía crónica? Los 3 aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico, que es la complicación final de la nefropatía crónica, son: 1. Hay deficiencia de varias funciones metabólicas y endocrinas, terminando en anemia, desnutrición, y las grasas, carbohidratos y proteínas no son metabolizadas normalmente. 2. Cambian las concentraciones plasmáticas de varias hormonas como la PTH, insulina, glucagón, esteroidea, vitamina D y las sexuales, también la prolactina. 3. Hay un empeoramiento de la inflamación sistémica, mayores concentraciones de proteína C reactiva, así como otros reactivos de fase aguda. Por otro lado, disminuyen las concentraciones de los reactivos negativos como la albúmina y la fetuina.